Now we'll look, now we'll look, now we'll look. Ahora miraremos algunos ejemplos de determinación del plazo constante que debe agregarse a una expresión para que la expresión sea un trinomial cuadrado perfecto, o un trinomial que factores en dos factores iguales. Y esta es una habilidad que necesitaremos para resolver las ecuaciones cuadráticas por un método llamado a completar el cuadrado. Empecemos por echar un vistazo a las notas aquí abajo en la parte inferior. Si tenemos un trinomial con un coeficiente líder de 1 y el plazo constante es dividido por 2 cuadrados, donde b es el coeficiente del término medio, esto será un trinomio cuadrado perfecto. Lo que significa factorará en dos factores iguales. Mirando nuestro primer ejemplo necesitamos reconocer que b igual 8, so b dividido por 2 cuadrados, que es b8 dividido por 2. Que es 4, cuadrado, que es igual a 16. Así que el término constante aquí es 16. Este será un trinomial cuadrado perfecto. Y verifiquemos esto por factorización. Así que esto factorará en dos factores binomiales. Los primeros términos deben provenir de los factores de x cuadrados, que serían si x y ahora queremos los factores de 16 que añaden al positivo 8, lo que sucede ser 4 y 4. Así tenemos 4 aquí y 4 aquí. Aviso como tenemos dos factores binomiales iguales. Lo que hace este un factor trinomial cuadrado perfecto, y podemos escribirlo como la cantidad x más 4 cuadrada. En nuestro próximo ejemplo aviso como b igual menos 14. So b dividido por 2 cuadrados ahora va a ser menos 14 dividido por 2, que es menos 7 cuadrado, que es igual 49. Lo que avisará es el plazo constante siempre será positivo si tenemos un trinomial cuadrado perfecto. Si es negativo, no puede ser un trinomial cuadrado perfecto. Aquí tenemos 49, y podemos ir adelante y factor esto para verificar. Los factores de x cuadrados, x y x, y ahora queremos los factores de 49 que tienen una suma de menos 14. Ahora tenemos dos factores negativos. Va a ser menos 7 y menos 7, así que tenemos menos 7 aquí y menos 7 aquí. Otra vez, tenemos dos factores iguales, lo que verifica que es un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos la cantidad x, 7 cuadrados. Ahora, en nuestro último ejemplo aviso como b igual menos 7. Entonces, cuando b es negativo, es un poco más involucrado. Tan nuevo. b igual menos 7, so b dividido por 2 cuadrados. Aviso como menos 7 dividido por 2 igual menos 7 medias. Así que esto no simplifica perfectamente como lo hace cuando b es incluso. Y ahora solo cuadraremos el numerador y cuadrar el denominador. Menos 7 cuadrado es 49, 2 cuadrado es 4. Este es el término constante que debemos agregar para hacer de este un trinomial cuadrado perfecto. Y ahora de nuevo queremos factorar esto. Es por eso que es agradable mostrar este trabajo adicional aquí. Los factores de x cuadrado serían si x, pero determinando los factores de 49 4 que tienen una suma de menos 7. No es una pregunta fácil, y esa es la razón por la que tenemos esta segunda línea de notas aquí. El plazo constante en el factor binomial se divide por 2, o el número antes de cuadrarse, para obtener este plazo constante. Mirando a nuestro trabajo aquí, aviso como b2 fue menos 7 2. Lo que significa que tendremos x, 7 2 aquí, así como aquí. Menos 7 2x menos 7 2 igual 49 4. Sabemos que de nuestro trabajo, pero la suma también es menos 7. Para terminar, tenemos la cantidad x, 7 2 cuadrados. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.